Bien, para hermanos que vayan caminando bien en las cosas espirituales, hermanos que estén firmes en la fe. Es necesario también exhortarles en una manera de animarles, de decirles, hermano, mire, usted va caminando muy bien, me alegro, me da gusto, se ve que es espiritual, está madurando mucho, es usted una persona que trabaja para el Señor y animarle, animarle a que siga así. Pero a veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos, hermano. Así como el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el ser bautizado, todo va de la mano para llegar a ser salvo. Así también el congregarse y la exhortación van de la mano en este texto que acabamos de leer. Es decir, que a veces, hermanos, no basta con que una persona asista a las reuniones, no basta con que una persona llegue puntual, a veces no basta con prestar mucha atención, sino que también es necesario que el creyente exhorte a los hermanos que asisten a las reuniones de la iglesia. Es verdad que al no congregarse, muchas veces un hermano o una hermana cuando no se congrega, es verdad que viola, que quebranta varios mandamientos. El de no congregarse, el de no participar de la cena del Señor, el de no ofrendar y, ¿por qué no también el de no exhortar? El de no exhortar a los hermanos. Todo eso va ligado de la mano, hermano. Ahora, fíjense, aquí surge una pregunta. ¿Cómo exhortar al hermano? ¿Cómo exhortarlo? Bueno, la palabra exhortar aquí es la palabra griega parakaleo, que significa llamar cerca, invitar, invocar por imploración o exhortación o consolación. Y a veces, ¿cuán necesario es todo esto? ¿Cuán necesario e importante? Esa palabra también se traduce como rogar, amonestar, animar, confortar o consolar. ¿Y cuánta necesidad, hermanos, no tenemos en nuestras congregaciones o en otras congregaciones donde uno a veces visita? Hay mucha necesidad de esta clase de exhortación, porque a veces hay hermanos desanimados, hermanos que están sufriendo, hermanos que están enfermos. También hay hermanos, como lo decía yo hace rato, ¿verdad? Que están bien, que van marchando bien, con mucha fe, firmes, adelante, perseverando, luchando. A esos hermanos también se les debe de exhortar en la manera de animar para bien de todos. Bueno, hay dos maneras, hermanos, de exhortación. Hay dos maneras. La primera es a través de la predicación de la palabra de Dios. Y esta exhortación no es en base a lo que debes o no debes hacer basado en mandamientos de hombres, sino en lo que Dios dice en su palabra. Y cómo esa palabra, cuando se escucha, cuando se predica, afecta la vida de otra persona. Por ejemplo, aquí donde nosotros nos reunimos, tenemos un visitante que nos está visitando continuamente. Y en esta semana que pasó, tuvimos a nuestro hermano José Tobías y a nuestro hermano Miguel Rocha predicándonos. Y vino ese visitante y escuchó los temas. Y luego él dijo, no, pues ese saco me quedó bien a mí. Y él dijo como, él pensando que quizás yo le había hablado a los hermanos de la vida de él, pero no.
De hecho, el hermano Tobías tuvo un problema a la hora de predicar ahí con el PowerPoint y tuvo que cambiar el tema ahí a la mera hora, ¿verdad? Pero él pensaba que la palabra iba dirigida a él. Hermanos, y esa es una manera de exhortar, porque la palabra de Dios muchas veces nos redarguye, nos exhorta, como sentimos como si estuvieran hablando de nosotros, ¿verdad? Pero no es así, es que la palabra está haciendo su trabajo. Bueno, también hay diferentes maneras de exhortación. Pero en esta tarde vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí en Lucas, capítulo 3, versículo 15 y 18. Y veamos cómo la palabra puede exhortarnos. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, dice el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice el 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí está la exhortación. Y la exhortación viene a través de la misma palabra de Dios cuando es predicada. Y cuando escuchamos y analizamos nuestra vida, cómo estamos, en qué condición andamos, y nos damos cuenta que quizás no andamos caminando correctamente o derechamente como el Señor espera de nosotros, esa misma palabra nos está exhortando a que cambiemos, a que hagamos algunas modificaciones en nuestra vida. Esa es una manera, a través de escuchar la palabra de Dios. Y la segunda, hermanos, es animando al hermano que esté pasando alguna prueba, alguna necesidad o aflicción en su vida. Muchos hermanos, hermanas, en nuestra época, pasan aflicciones de diferente manera. No es la misma. En cada hermano, en cada hermana hay pruebas diferentes, ¿verdad? Y a esa clase de hermanos se les debe de exhortar, de animar. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjense este hermoso trabajo de estos hermanos. Luego dice en el capítulo 5, versículo 11 de ahí mismo, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros. Anímense. Muchas veces hay hermanos que entramos a una congregación y buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Nada más gritan. Y salen de la reunión. Terminó la predicación y salen. Hermano, nos vemos. Hasta pronto. Y no se cruzan. No hay una plática. No hay un diálogo. No hay una palabra de ánimo. O vemos algún hermano, alguna hermana que quizás está sufriendo, que está enfermo, que tiene problemas, y no nos le acercamos para animarle, para consolarle, para darle palabras de ánimo y para decirle, mira hermano, si usted necesita algo, hágamelo saber, hermanos, a mi capacidad yo trataré de ayudarle, pero muchas veces no lo hacemos.
Y cuán importante, hermanos, es esto. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, 2 de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, fíjense bien, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está el trabajo que debemos de hacer. Así como nosotros cuando estamos atribulados, angustiados, pasando pruebas, y somos consolados a través de Dios, y lo digo a través de Dios porque siempre clamamos a Dios pidiendo la ayuda, pero siempre hay un hermano, hay una hermana que a veces nos visita, que nos consuela, que nos anima, que nos da palabras para fortalecernos y salir adelante. Así como hay otros que se interesan por nosotros, así debemos de nosotros también actuar cuando vemos a hermanos que están en necesidad, ¿verdad? Entonces, es importante que animemos y consolemos a los hermanos. En Hechos 15:32, Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, confirmaron y consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Luego dice el capítulo 20, versículo 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó a Pablo, a los discípulos, y habiéndoles exhortado, fíjese bien cómo dice, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancias de palabras, llegó a Grecia. ¿Qué ejemplos tan maravillosos tenemos aquí? Y hermanos, yo he conocido hermanos que verdaderamente tienen ese don, verdaderamente. Y uno de los hermanos, y lo voy a decir aquí, ahorita no está, pero no es el hermano Javier Serrano. Ese hermano tiene una experiencia tan más bonita para animar, para consolar. Cuando estábamos nosotros allá en Alabama, ¿cuántas veces no nos visitó para animarnos y consolarnos cuando estábamos en momentos difíciles sufriendo? Muchísimas veces nuestro hermano siempre estaba ahí para tendernos la mano. Y qué importante, hermanos, es eso. Qué importante es que animemos y consolemos. Y no solamente, aunque claro, ¿verdad? Que principalmente es con nuestros hermanos, pero esto como cristianos tenemos que hacerlo con cualquier persona, aunque no sea cristiana, aunque no sea un hermano. Cuando lo vemos que sufre, cuando lo vemos que está en una situación difícil, aquella persona, nuestro corazón debe de dolerse y debemos de sentir misericordia y debemos de ir y tratar de animarle y consolarle con palabras sabias para que salgan adelante. Ahora, fíjense bien, hermanos, es importante esto, que animemos y que consolemos y no a veces no con nuestras palabras, a veces que también es bonito, ¿verdad? Con nuestras experiencias, pero es más hermoso cuando lo hacemos con la palabra de Dios.
Cuando le leemos un texto, cuando le leemos un versículo a una persona, a un hermano, a una hermana, y le animamos y le decimos, mira, estás sufriendo, es verdad, estás pasando un momento difícil, pero mira lo que te dice Dios aquí, anímate, no estás solo, clama a Dios, pídele a Dios, acércate a Dios, ¿verdad? Eso es hermoso, ¿eh? Eh, los hermanos primitivos, pienso que es verdad que ellos sufrieron mucho más que nosotros en la actualidad. Ellos lucharon siempre por sobresalir, pero hubo muchos hermanos, y entre hermanos los apóstoles, que consolaron y confirmaron a hermanos que estaban en situaciones difíciles. Y qué maravilloso, hermanos, es todo eso, porque así debe de ser. Debemos de preocuparnos unos por otros. En Hechos capítulo 11, versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, fíjense lo que dice aquí, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál es el propósito de exhortarnos unos a otros? ¿Cuál? Bueno, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, voy a leerlo en otra versión, no en la Reina Valera, dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Esa es la idea. ¿Cuál es la idea de exhortar, de animar a otro hermano? ¿Cuál es la idea? ¿Para que le vaya bien en la vida? ¿Para que confíe en sí mismo? ¿Para levantarle su ego? No, ninguna de esas cosas. El propósito principal de exhortarnos unos a otros es para seguir confiando en Dios cada vez más. Nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe debe de ser más fuerte que cuando creímos, que cuando comenzamos. Debemos de fortalecernos, debemos de afianzarnos, debemos de arraigarnos más y más. Y muchas veces hace falta esta clase de ánimo, esta clase de exhortación, unos con unos para con otros, ¿verdad? Bueno, para terminar, hermanos, para terminar, no dejando de congregarnos, lo importante de la exhortación. Y por ejemplo, yo les dije al principio, ¿verdad? Que quizás no me iba yo a enfocar tanto en el tema de dejarnos de congregarnos, sino que me iba yo a enfocar más en la exhortación. Pero tiene que ver lo uno con lo otro. Porque un hermano que siempre asiste a las reuniones, un hermano que es fiel, que siempre está ahí, fiel a Dios, ese hermano puede exhortar, puede animar, puede ayudar a corregir, hablando de la exhortación a otro. Pero si ese hermano no se congrega, si ese hermano a veces va a una reunión y a veces no va, ¿con qué cara va a tratar de animar a otro hermano? ¿Cómo lo va a exhortar? Pues no va a poder, porque él mismo está fallando. Sin embargo, cuando somos fieles a Dios y que siempre estamos ahí prestos para servir a nuestro Señor, entonces
sí podemos ir y animar, exhortar, hablar a otro hermano. Mira, le estás fallando a Dios, necesitas hacer cambios en tu vida. Y podemos decirlo con confianza, sin necesidad de que aquel hermano nos corrija o también nos exhorte a nosotros y nos diga, bueno, ¿y tú por qué me dices esto si tú estás igual? Entonces, hermanos, no dejando de congregarnos y lo importante que es la exhortación de hablando de unos para con otros. Viendo y analizando lo que acabamos de ver, entendemos ahora la importancia de congregarnos, lo importante de exhortarnos. Bueno, pero todavía ahí, en ese texto que leímos, hay algo mucho más importante del por qué congregarnos y exhortarnos. Dice ahí el texto, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y luego dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, tanto más. Bueno, hermanos, podemos hacer una pregunta. ¿Y qué día se acerca? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Qué día se acerca? Hay una versión que se llama traducción en lenguaje actual. Dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará todo el mundo. Por eso, ahí está la importancia de asistir fielmente a las reuniones, de congregarnos y la importancia de exhortarnos unos a otros, porque se acerca aquel día. Los hermanos hebreos a los cuales escribió el autor esta carta veían acercarse un día. Aquel día se describe como un evento terrible para unos, una bendición para otros. Dependiendo nuestra actitud, nuestra vida que vivamos aquí. El autor, el que escribió esta carta, hermanos, no tuvo que explicar a qué día se refería. Pero el ver acercarse ese día debía de haber servido de gran ánimo para los hermanos fieles, como lo es también para cada uno de nosotros, no dejando de congregarnos, no dejando las reuniones, en lugar de ser más y más indiferentes o negligentes. Todo lo contrario, asistiendo. Muchos comentaristas hacen alusión que aquí se refiere al día de la destrucción de Jerusalén, cosa que iba a acontecer en esa generación y que era de gran interés para ellos. El tener que huir a los montes, todo eso demandaría de los hombres gran determinación, espiritualidad y fidelidad para no ser vencidos. Por eso les convenía seguir reuniéndose para exhortación, para animarse unos a otros en el Señor. Pero si ese día que menciona este versículo se refiere al día final, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, el punto es este: seamos fieles, seamos perseverantes, no dejemos de reunirnos y de exhortarnos, porque cada día estamos más cerca de ese día. O bien, o quizás no alcancemos a ver ese día, pero también quizás el día de mi muerte puede estar más cerca de lo que yo me imagino, y viene siendo lo mismo.
Si estoy perseverando, si estoy reuniéndome, si estoy siendo fiel al Señor y me sorprende la muerte, qué bendición. Pero si no me reúno, si soy indiferente o caigo en la apostasía, como estaba pasando aquí con estos hebreos, ¿qué cosa me espera? Bueno, no me espera nada bueno, ¿verdad? Bueno, en ese día daremos cuenta a Dios. Si nos apartamos de la fe, en ese día seremos condenados. Recibiremos el castigo de Dios. He ahí la importancia de congregarnos y exhortarnos. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a serle fieles. Dios les bendiga, mis hermanos, y yo sé que ustedes van a enriquecer mucho más este pequeño tema. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano Ramón. Voy a pedirle a mi hermano González que nos dirija una oración, por favor, y luego comentamos. Hermano González, por favor. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, Padre, le damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido como hermanos para escuchar su palabra, Padre. Continúe bendiciéndonos, Padre, a como nosotros, con todo el corazón, tratamos de servirle. Pedimos por todos aquellos, Padre, que están escuchando también a través de esta manera, que si escuchan su palabra, Padre, que no esperen y que no tarden, sino que hagan que la palabra de Dios cambie sus vidas, como ha hecho con nosotros. Le damos gracias, Padre, por el hermano Ramón también, que ha expuesto su palabra, y todos los hermanos que toman tiempo, Padre, para estar aquí presentes. Le damos gracias, Padre, por todas las cosas que hace para nosotros y para nuestras familias. A través del nombre más maravilloso, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Está apagado su audífono, hermano, su audio. Gracias, hermano González. Llega el momento de los comentarios. Si gustan comentar algo, voy a dar oportunidad, empezando con nuestro hermano Mario, nuestro hermano Jorge y Aide. Si quieres comentar algo, parece que ya no hay nadie más, se fueron los demás. Entonces, adelante, hermano Mario. Muchas gracias, hermano Ramón, por la enseñanza de esta noche. Nos hace reflexionar y entender que tenemos nosotros una responsabilidad, un privilegio de poder animar, de poder exhortar a través de la palabra. No es solo reunirnos, lamentablemente, se está viviendo un cristianismo de solo reunirnos el día domingo y ya basta todo. Pero cuando vamos a las escrituras no encontramos ese cristianismo. Encontramos un cristianismo más activo en la obra, un servicio más dedicado a la obra. Por eso, como lo que usted decía, bueno, llegamos, nos reunimos de 10 a 12 y salgo sin tener ese compañerismo con nuestros hermanos, de saludarnos, platicar, quedarnos unos minutitos. No, muchas veces termina todo y nos fuimos. O llegamos a la hora puntual o más tarde para no conversar. Lamentablemente es un cristianismo que estamos viviendo muy apático y tenemos que despertar. Porque el cristianismo que nosotros encontramos en la escritura no es un cristianismo apático, es un cristianismo activo, un cristianismo que lo vemos sirviendo, haciendo la obra, y por eso la obra creció, se multiplicó. Muchísimas gracias, hermano Ramón. Bendiciones. Hermano Jorge. Gracias, hermano Andrés, hermano Ramón. Muchas gracias. De igual manera, primero a Dios por el estudio, hermano, que nos ha presentado. Un estudio también muy claro, simple de entender. Cuando yo leía Hebreos capítulo 11, especialmente el versículo 25,
cuando, ¿qué es? Estoy seguro, el 10, digo, no 11, Hebreos 10, 25. Siempre cuando yo pensaba del día, yo pensaba de el día de reunión, pero en realidad al estudiar, al escuchar el texto de sí mismo, sabemos que está hablando de aquel día final, cuando Jesús regrese. Y al pensar todo esto, me viene a mí un texto de la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11, un texto que todos nosotros creo que citamos y leemos, tenemos en mente cada primer día de la semana. El versículo 26, 1 Corintios 11, 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahí cuando dice hasta que Él venga, está hablando de ese mismo día, pero para que nosotros podamos estar listos para ese día, hay que congregarnos, porque si no nos congregamos, entonces no vamos a estar listos. Así que de cual manera, de como sea, yo siempre miro Hebreos 10, 25, también preparándonos también para el primer día de la semana, pero al final para estar preparados para el día final, porque pues nos reunimos cada reunión y especialmente el primer día de la semana que es mandamiento, pero aunque en nuestros estudios de la semana, entre semana, que también es muy importante porque como cristianos hay que reunirnos más. Y yo siempre les digo a los hermanos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, vemos que los hermanos comían juntos, se animaban todos los días. Ellos no solo se reunían como nosotros en domingo y entre semana. Los hermanos del primer siglo vivían juntos. Ellos todo el tiempo que tenían estaban juntos, querían estar juntos. Y hay veces que cuando tienes una congregación suficientemente grande, se hace difícil que todos puedan estar juntos o puedan tener esa relación que se debe de tener, pero hay maneras como hacerlo y nosotros tenemos que buscar, de acuerdo a la palabra, cómo nosotros vamos a estar animándonos, exhortándonos para que podamos continuar, porque el camino no es fácil para ninguno de nosotros. Las tentaciones, este mundo, todas estas cosas están ahí, pero nosotros sabemos si continuamos animándonos, esto nos da aún más, hermanos, una confianza mejor en la palabra para ver que no solamente nosotros o no solamente yo, sino hay muchos, como creo que era el profeta en español, creo que es Elías. Corrígenme, hermanos, porque ves que los nombres se me mezclan. Él creía que él era el único profeta que quedaba. Cuando Dios le dice, no, hay muchos más, no solo tú. Y eso es lo que sucede a veces con nosotros. Hay veces que nosotros, al estar tratando de animar y animar, creemos que solo somos los únicos, pero en realidad, hermanos, hay muchos que quieren servir al Señor y pues hay veces que no están en la congregación donde nosotros estamos, pero ¿qué más vamos a hacer, hermanos? Hay que seguir animando. Cada hermano tiene que entender estas cosas para poder aplicarla, para que así puedan animarse y continuar en el trabajo. Gracias, hermano Ramón, por el estudio y pues espero que, como siempre, que continuemos. Xochitl, ¿quieres comentar algo, Xochitl? Solo quería decir que me gustó mucho su estudio, muy buen estudio. Me dio una manera diferente de ver el texto. Siempre lo miraba así como nada más de reunirnos y no dejar de reunirnos, pero no había visto, sí lo había visto, pero no le ponía tanta atención a eso de la exhortación. Y yo pienso que tan solo con el estar ahí, con el ser persistentes, exhorta a otros hermanos. O sea, es como un ejemplo, así damos el ejemplo. Y no, yo no soy una persona de muchas palabras. Yo siento que hay
A veces yo quisiera así decirle a personas que fallan mucho en las reuniones. A mí me gustaría, no sé, tener la facilidad de palabras para animarles, para decirle, le extrañamos, pero nunca encuentro la manera de no ofender. Y pues siempre trato de darles la cara y saludarles, ¿verdad? Pero no hallo la manera de decirle, no, ya no falte, es necesario que esté aquí. No, y siento que ahora es algo en lo que tengo que trabajar, ahora que escuché su estudio, viéndolo de esta manera como usted explicó este texto. No, muchas gracias por su estudio. Bueno, pues me toca a mí. Pues ya no sé qué decir, ya dijeron todo. Hebreos 3:13 dice que debemos de exhortarnos unos a otros en cuanto se dice hoy, para que no se, déjeme lo encuentro aquí, 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Me gustó mucho el comentario que hizo Xochitl, porque eso nos da la idea de la mayoría de nuestros hermanos en la localidad que esperan que la exhortación solamente salga del predicador o de los hermanos que se paran enfrente. Y creo que es un campo muy interesante que debemos de considerar, de animar a cada uno de los hermanos fieles a que animen a otros hermanos. La facilidad de palabra es simple y sencillamente acercarse, saludar y decirle qué piensa de este texto. Y le va a llevar el texto de la palabra de Dios que necesita escuchar esa persona. Y esa persona debe de oír la palabra de Dios más que nuestra palabra. Así de que no es difícil, nada más es cosa de perder ese temor. El ejemplo es muy bueno y a veces el ejemplo habla más que nuestras palabras, pero también el ejemplo con las palabras puede ir a hacer un trabajo más completo, ¿verdad? Entonces, nos dirigimos a una persona, la saludamos y me permite un segundo, ¿qué piensa usted de esto que dice aquí la palabra de Dios? Si lo que va a leer en la palabra de Dios le va a llegar y le va a pegar duro, puede que se enoje, pero se va a enojar con la palabra de Dios, no con usted. Que animemos a nuestros hermanos en la congregación a ser exhortadores y no solamente esperar que el predicador o los que están enfrente exhorten a otros. Todos, dice aquí el Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros. Lo que enseñó nuestro hermano Ramón claramente dijo unos a otros. No es un trabajo de uno, de dos, de tres hermanos, sino de todos los hermanos. Todos los hermanos y los que no exhortamos, posiblemente pensemos que no somos dignos de exhortar porque estamos fallando algo en las cosas de Dios. Así que ese es mi comentario, hermanos, una animación a todos los hermanos de la iglesia local. Gracias, hermano Ramón, de nuevo. Voy a pedirle al hermano Mario que nos dirija en una oración y los que gustemos nos quedamos, ¿verdad? No sé si nuestro hermano Ramón quiere hacer un comentario final. Sí, hermano, ese texto que usted citó aquí, yo lo traía aquí. Sí. No, pero me lo brinqué por no pasarme mucho, ¿verdad? Pero fíjese, cuando dije cuál es el propósito de exhortarnos unos a otros, yo traigo aquí para que no se endurezca tu hermano, o sea, nuestro hermano que nos rodea, ¿verdad? Y citaba yo ahí Hebreos 3:12 y 13, donde dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces es importantísimo muchas veces exhortar a un hermano cuando vemos que anda mal. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que podemos llegar
a rescatarlo de alejarse de Dios. Porque muchas veces cuando no se le dice nada a un hermano, cuando vemos que anda quizás un hermano incorrectamente o se anda alejando, no se congrega y nadie le dice nada, hay muchas cosas que se demuestran con eso. Falta de amor, indiferencia, como si no nos interesara el alma del hermano y cuán fácilmente aquel hermano puede llegar a perderse. Todo lo contrario, si ese hermano ve que nos le acercamos y le hablamos con amor, tratando de hacer lo que reaccione, ese hermano puede volver por el buen camino y corregir sus errores. Es muy importante eso, ¿verdad? Así es, hermano. Nada más, hermano, es todo. Muchas gracias. Hermano Mario, por favor. Amén, hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado, glorificado, alabado sea su nombre. Estamos muy agradecidos con usted por permitirnos la vida, permitirnos la salud, permitirnos este buen deseo de poder estar en esta plataforma, un grupo de tus amados hijos, poder compartir un poco de las escrituras, poder escudriñar tu palabra y así poder crecer a través de ella. Para esa salvación que usted nos tiene guardado, nos tiene reservada allá en el cielo. Esperando, Padre, que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, la podamos vivir, la podamos practicar, la podamos enseñar. Bendice a cada uno de tus hijos, siempre denos la fuerza, la salud, para que podamos obrar de acuerdo a tu voluntad. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que siempre sigamos los pasos de su amado Hijo para así glorificarle y alabarle. Y que en aquel día usted nos exalte como exaltó a su Hijo Jesucristo. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues así es, mis hermanos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Algunas personas estuvieron ahí en Facebook. Hay un promedio de 70 personas que nos están oyendo cada semana. Y en YouTube es variable. A veces llega a los 50, a veces es menos de 50 por semana. Pero es muy interesante ver cómo hay personas que, aunque sea poco el número que están escuchando los estudios bíblicos. Hermano Ramón, muchas gracias de nuevo por aceptar predicarnos. La próxima semana, si Dios lo permite, nos va a estar predicando el hermano Mario Peña. ¿Lo conocen al hermano Mario Peña? Sí, hermano. Un buen expositor, la palabra de Dios. Él está reuniéndose en Odessa, donde está el hermano Wayne, pero él por muchos años estuvo en Midland, que es una ciudad vecina de Odessa, Texas. Así es, mis hermanos. Pues bueno, voy a cortar la grabación y nos quedamos si gustan, ¿verdad? No hay problema. Vamos a quedarnos unos minutos hablando de otras cosas.